dudas que tengáis. En principio, lo que ha dicho la compañera, el siguiente paso, ya finalizado el trámite previo del acto de conciliación, es la presentación de una querella criminal por un posible delito de calumnias, injurias y atentado al honor. Lógicamente esto se acabará tramitando ante el Tribunal Supremo, dada la condición de diputado y aforado del señor González Pons, con lo cual la tramitación se seguirá aquí y en principio pues la intención es presentar el tema. Como ha dicho la compañera, es un tema marginal dentro de la labor de la PA, pero sí valoramos que no puede ser que la clase política pueda decir impunemente lo que quiera, es decir, incurriendo incluso en delitos de calumnias, poniendo en entredicho el honor de otras personas, prevaleciéndose de su situación privilegiada, es decir, por su condición de diputados. La responsabilidad por los actos alcanza a todos, es decir, sea miembro de la Casa Real, sea diputado, sea senador, ¿sí? Y en ese sentido, aún con las limitaciones que tenemos con la justicia, pues la intención es exigir esas responsabilidades y llevarlas hasta el final. Cualquier cosa que necesitéis ayudar. El objetivo es que él reconozca públicamente, ¿no?, que faltó la verdad. Ahora ya el objetivo es la imposición de una pena conforme al Código Penal por la comisión de la delito. ¿Qué pena es? El delito de calumnias, bueno, ahí la pena es un tema que se tendrá que valorar en función de circunstancias, ¿no? En principio hay un delito de calumnias y hay un delito contra el derecho al honor. Entonces, luego ya se podrá considerar que existen agravantes, existe un agravante por la utilización de medios de difusión públicos y por el ámbito de repercusión que ha tenido, porque además sus declaraciones son las primeras y son las que han servido a todo el resto de voceros del PP y de los sectores de la ultraderecha a nivel de medios de comunicación, sobre todo en las del TDT Party, es decir, para ir engordando progresivamente y subiendo a una escalada cada vez mayor de insultos, de descalificaciones al candidato a la verdad. Entonces la pena es algo que es prematuro decir cuál es, pero en principio nosotros apreciamos esos dos delitos, calumnias y una violación del derecho a la verdad. Pero querella solamente contra González Pons, no contra aquellos Yo tengo entendido que Ada Colau va a presentar también otra querella contra el Gobierno de Madrid, la señora Cifuentes. A nosotros de momento en Valencia la que nos afecta es la del señor González Pons, es decir, habrá más, pero vamos a ver, si tuviéramos que presentar una querella a todos los que han abierto la bocaza, a raíz de este tema, no haríamos ya otra cosa en los próximos 2 años. Entonces, vamos a la raíz fue el señor González Pons, sus declaraciones, los demás se han dedicado a hacerse eco de las mismas y luego añadir algún detallito de su cosecha, para ir engordando y justificando la postura absolutamente inadmisible del gobierno y del Partido Popular, es decir, que todos sabemos cuál ha sido, descalificando la iniciativa legislativa popular, dejándola de lado y vaciando la competencia. La pena está por valorar, pero no bajaría por lo menos de... No te sé decir esto. Es que ten en cuenta que si se considera la existencia de agravante por utilización de medios de difusión, que para mi entender está clara, pero luego la tiene que valorar su señoría, las penas pueden cambiar en mucho. Gracias.